Durante años te hicieron creer que el éxito dependía únicamente de esforzarte más, de aguantar, de sacrificarte y de no rendirte nunca. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a mirar de frente, y es que muchas personas trabajan duro cada día y aún así permanecen bloqueadas, no porque les falte talento o disciplina, sino porque están atrapadas en hábitos invisibles que operan desde su mente y sabotean cualquier avance antes incluso de que empiece. Si este mensaje ha llegado hasta ti ahora, no es casualidad, porque suele aparecer cuando una etapa está a punto de cerrarse y otra necesita abrirse con urgencia. Y antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte abajo a la derecha en el logo del canal para seguir recibiendo este tipo de contenidos que no entretienen, sino que despiertan, ordenan y colocan cada cosa en su sitio cuando más falta hace. Existen hábitos que no se ven, que no aparecen en ninguna agenda ni ninguna lista de tareas, pero que gobiernan tus decisiones diarias, tu nivel de energía y la forma en la que te percibes a ti mismo. Y precisamente por ser automáticos y silenciosos son los más peligrosos, porque mientras no los detectes seguirán dirigiendo tu vida desde las sombras, repitiendo los mismos resultados año tras año. El primero de estos hábitos es la forma en la que te hablas cuando nadie más escucha, ese diálogo interno constante que parece inofensivo, pero que en realidad condiciona cada paso que das, porque cada vez que te dices que no eres suficiente, que esto no es para ti o que siempre acabas igual, estás programando tu mente para retroceder antes incluso de intentarlo, sin necesidad de que nadie te frene desde fuera. Ese crítico interior no grita ni se impone de forma violenta, sino que susurra con familiaridad, y precisamente por eso pasa desapercibido durante años. Pero cada pensamiento repetido va creando un camino mental que te lleva siempre al mismo lugar, a la duda, al miedo y a la renuncia anticipada, hasta que abandonar proyectos antes de tiempo se convierte en algo normal para ti. La salida no está en forzarte a pensar en positivo, ni en tapar lo que sientes con frases vacías, sino en desarrollar la capacidad de observar tu mente con distancia, de detectar el pensamiento en el momento exacto en el que aparece y preguntarte con honestidad si te está ayudando a avanzar o si te está contrayendo, porque el pensamiento que se observa deja de gobernarte automáticamente. El segundo hábito es todavía más profundo y tiene que ver con las creencias que has asumido como verdades sin haberlas elegido nunca conscientemente. Ideas heredadas o aprendidas que se repitieron durante tanto tiempo que acabaron definiendo tu realidad, como creer que el dinero solo llega con sufrimiento, que no eres el tipo de persona a la que le pasan cosas grandes, o que siempre llegas tarde a todo. Las creencias no describen la realidad, la filtran, y todo aquello que no encaja con ellas simplemente deja de existir para ti. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados completamente distintos porque no reaccionan a los hechos, sino a lo que creen sobre sí mismas y sobre lo que es posible o no en su vida. Detectar una creencia limitante es más sencillo de lo que parece si empiezas a escuchar tu propio lenguaje, porque cada vez que dices yo soy así, a mí siempre me pasa lo mismo, o esto no se me da bien, estás reforzando una historia que no es una verdad absoluta, sino una narrativa repetida demasiadas veces y que, como cualquier historia, puede reescribirse. No se trata de negar lo que sientes, ni de fingir seguridad donde no la hay, sino de dejar de confundir una emoción puntual con tu identidad completa, porque hoy puedes sentir miedo, sin ser miedo. Hoy puedes dudar sin convertirte en duda, y cuando haces esa separación, recuperas el margen necesario para elegir de otra manera. El tercer hábito es uno de los más normalizados y al mismo tiempo uno de los más caros a largo plazo, y es quedarte siempre donde ya sabes, moverte dentro de esa zona de confort que no es necesariamente agradable, sino simplemente conocida, y el cerebro ama lo conocido incluso cuando te limita. Por eso muchas veces prefieres lo predecible a lo posible. Dentro de esa zona nada se expande realmente, ni tu carácter, ni tu confianza, ni tu visión de futuro. Solo se repiten los mismos días con distinto nombre, cuando en realidad la incomodidad no es una señal de error, sino una señal clara de crecimiento y de que estás saliendo del patrón que te mantenía pequeño. Salir de ahí no exige gestos heroicos ni decisiones radicales de un día para otro, sino pequeñas acciones incómodas sostenidas en el tiempo, como decir lo que piensas cuando normalmente callas, dar un paso más cuando tu impulso es detenerte o exponerte, un poco más cuando lo fácil sería esconderte, porque no necesitas valentía total, necesitas valentía diaria. Si sigues aquí,
Quiero agradecerte que continúes presente, porque no todo el mundo permanece cuando el mensaje empieza a tocar capas profundas, y quédate hasta el final porque lo más importante todavía no ha aparecido, además de recordarte que puedes suscribirte ahora mismo, abajo a la derecha, para seguir acompañando este proceso de transformación consciente. Existe un cuarto hábito que suele confundirse con pereza, pero que en realidad tiene poco que ver con ella, porque la procrastinación no nace de la falta de ganas, sino del miedo a hacerlo mal, a no estar a la altura o a confirmar una inseguridad profunda, y por eso pospones una y otra vez aquello que sabes que es importante. Cada vez que postergas obtienes un alivio momentáneo, pero pagas con ansiedad futura, porque la carga no desaparece, se acumula y con el tiempo se convierte en un peso invisible que te acompaña incluso cuando intentas descansar, generando una sensación constante de deuda contigo mismo. La acción no aparece después de la motivación, sino al revés, porque la motivación surge cuando te mueves. Cuando rompes la inercia y esperar a sentirte preparado es una de las formas más sofisticadas de no empezar nunca, cuando en realidad el primer paso no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real y consciente. Aquí se cierra este bloque, pero no el proceso, porque lo que viene a continuación toca hábitos todavía más normalizados, aquellos que casi nadie cuestiona y que sin embargo son los que más te alejan de tu verdadero potencial. Y ahí es donde ocurre el cambio real, si estás dispuesto a mirar sin filtros. Es importante entender algo que casi nadie dice en voz alta. Estos hábitos no se mantienen por falta de inteligencia ni de fuerza de voluntad, sino porque cumplen una función inconsciente. Cada hábito que te bloquea te está protegiendo de algo que tu mente considera peligroso, aunque ese peligro ya no exista. El problema no es el hábito en sí, sino el miedo que lo sostiene. Hasta que no miras ese miedo de frente, el hábito vuelve a aparecer una y otra vez con distinta forma. Por eso, muchas personas cambian de rutina, de trabajo o incluso de ciudad, y aún así sienten que siguen atrapadas en el mismo punto. El escenario cambia, pero el patrón interno permanece intacto. La mente busca seguridad, no crecimiento, y lo conocido siempre resulta más cómodo que lo verdadero. Romper un hábito no es una batalla contra ti mismo, es una negociación profunda con esa parte interna que teme perder el control. Cuando empiezas a observarte con honestidad, descubres que muchos de tus bloqueos no nacen del presente, sino de experiencias pasadas mal resueltas, decisiones que tomaste para sobrevivir emocionalmente y que hoy ya no tienen sentido, pero siguen dirigiendo tus acciones. El cuerpo recuerda, la mente automatiza y el hábito se convierte en piloto automático. Y mientras no lo hagas consciente, seguirá gobernando tu vida sin pedirte permiso. Aquí es donde la mayoría abandona, porque mirar hacia adentro incomoda. Es más fácil culpar a la falta de tiempo, al entorno o a las circunstancias externas, pero el verdadero cambio empieza cuando aceptas que tu vida actual es el reflejo exacto de tus hábitos internos, no de tus deseos. Y esta aceptación no es resignación, es poder, porque lo que se hace consciente deja de controlarte. Para romper estos patrones, no necesitas cambiarlo todo de golpe, necesitas interrumpir el ciclo. Un hábito se sostiene por repetición, pero también por identidad. No haces lo que haces solo por costumbre, sino porque en el fondo crees que eres así. Cuando cambias la identidad, el hábito pierde fuerza. No se trata de decir voy a dejar de procrastinar, sino de empezar a actuar como alguien que se respeta lo suficiente como para cumplir su palabra. Cada pequeño acto consciente es una grieta en el sistema antiguo. Elegir terminar una tarea aunque no apetezca, decir no cuando antes decías sí, descansar sin sentir culpa, hablarte con respeto cuando fallas, son gestos aparentemente simples, pero profundamente disruptivos para tu mente automática. El cerebro aprende por repetición, pero también por evidencia. Cada vez que actúas distinto, le demuestras que el cambio es posible. Habrá resistencia, y es normal. Cuando rompes un hábito, no solo cambias una acción, cambias una estructura interna que llevaba años funcionando. Por eso aparecen excusas, cansancio repentino o pensamientos de abandono. No es que estés retrocediendo, es que estás tocando una capa más profunda. El error es interpretar esa incomodidad como una señal para parar, cuando en realidad es la señal de que estás avanzando. Es importante que entiendas que el progreso real no siempre se siente bien al principio. A veces se siente incómodo, torpe e incluso solitario, porque estás dejando atrás versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan. Y aunque esas versiones te limitaran,
también te resultaban familiares. Crecer implica despedidas internas que no siempre se ven, pero que se sienten. A medida que sostienes estos nuevos comportamientos, algo empieza a cambiar. No de forma espectacular, sino silenciosa. Empiezas a confiar más en ti, no porque todo salga perfecto, sino porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando fallas. Esa confianza no nace del éxito, nace de la coherencia interna, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te mira. Y desde ahí, la vida empieza a responder de otra manera. No porque el universo haga magia, sino porque tú actúas desde un lugar distinto. Tomas mejores decisiones, eliges con más claridad, toleras menos lo que te resta y te permites más lo que te expande. El entorno no cambia primero, cambia después. El cambio siempre empieza dentro. Si miras hacia 2026 desde este punto, entiendes que no es una fecha simbólica, es una consecuencia. Si mantienes los mismos hábitos, llegarás al mismo lugar con otro número en el calendario. Pero si hoy eliges romper uno solo de estos patrones, aunque sea de forma imperfecta, ya estás creando una línea de tiempo distinta. El futuro no se espera, se construye con actos diarios. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas dejar de sabotear a quien ya eres. Debajo de esos hábitos hay claridad, fuerza y una versión tuya mucho más honesta de lo que imaginas. El trabajo no es añadir más, es soltar lo que ya no va contigo. Y cuanto antes empieces, antes notarás que la vida deja de sentirse como una lucha constante. Este es el punto en el que decides si sigues funcionando en automático o si empiezas a vivir con intención. No mañana, no cuando todo esté claro, sino ahora, desde este instante. Porque el hábito que cambias hoy es el límite que dejas atrás para siempre. Y cuando haces ese movimiento interno, ya no hay vuelta atrás, solo queda avanzar. Llegados a este punto, ya no se trata de información, sino de decisión, porque ahora sabes qué hábitos te estaban frenando, sabes por qué siguen activos y sabes qué ocurre cuando decides romperlos. Lo único que queda es elegir si sigues funcionando desde la costumbre o si empiezas a vivir desde la conciencia. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Y lo más importante es que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente. El verdadero cambio no ocurre cuando te sientes preparado, ocurre cuando actúas a pesar de no sentirte listo. Esperar a que desaparezca el miedo es una trampa más del hábito antiguo. El miedo no se elimina, se atraviesa. Y cada vez que lo haces, pierde fuerza. Cada acción coherente contigo mismo debilita la programación vieja y refuerza la nueva identidad que estás construyendo paso a paso. Si miras tu vida con honestidad, te darás cuenta de que todo lo que hoy te pesa empezó siendo pequeño. Un pensamiento repetido, una decisión postergada, un límite no puesto. Del mismo modo, todo lo que va a transformarla empezará igual de pequeño. Un hábito elegido con intención puede cambiar más que 1000 planes que nunca se ejecutan. La diferencia está en la constancia, no en la intensidad. No subestimes el poder de sostener una nueva forma de actuar durante días normales, no solo en momentos de motivación. Ahí es donde se construye la verdadera transformación. Cuando nadie te aplaude, cuando no hay resultados inmediatos, cuando solo estás tú cumpliendo contigo. Esa es la base de cualquier cambio real y duradero, aunque desde fuera no se vea nada todavía. A partir de aquí, tu mente intentará volver a lo conocido. Lo hará con dudas, con cansancio, con excusas muy bien disfrazadas. No, ease, unfollow. Es parte del proceso. La diferencia es que ahora lo sabes. Y cuando algo se hace consciente, deja de tener el mismo poder. Puedes observarlo, elegir distinto y seguir avanzando sin pelear contigo mismo. Este video no existe para motivarte un rato y que mañana todo siga igual. Existe para que marques un antes y un después, aunque sea silencioso. Para que hoy elijas un hábito, solo uno, y empieces a trabajarlo con intención real. No intentes cambiarlo todo, cambia lo que sabes que más te está frenando ahora mismo. El resto irá cayendo, por efecto dominó. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya estaba preparado para escuchar este mensaje. Y si quieres seguir profundizando, si quieres más contenido que no se quede en la superficie y te ayude a reprogramar tu forma de pensar y vivir, recuerda que puedes suscribirte al canal pulsando sobre el logo que tienes abajo a la derecha o usando la opción que aparece arriba a la derecha en pantalla. Y ahora, deja una señal clara de compromiso contigo mismo. Escríbelo en los comentarios. Di qué hábito vas a empezar a cambiar desde hoy, no para convencer a nadie, sino para afirmarlo ante ti. Porque cuando lo haces consciente y lo expresas, deja de ser una idea y empieza a convertirse en identidad. Recuerda esto y guárdalo bien en el éxito.
no llega cuando todo encaja, llega cuando tú decides no volver a sabotearte. Y esa decisión, la más importante de todas, siempre se toma en silencio, hoy en Aquí Ahora.